Gracias por estar nuevamente con nosotros en Voces Universitarias. Bienvenidos y bienvenidas. Tenemos nuevamente, como fue una promesa de la semana pasada, al doctor Víctor Alarcón Holguín. Gracias. Él es participante fundamental, él es quien va a dar o quien dio más bien la nota, la conferencia de clausura, la conferencia que dio por terminado este sexto congreso que tuvimos en la Universidad de Quintana Roo recientemente y que nos permitió no solamente conocer a más investigadores del país, a más investigadores de otros países como Colombia, por ejemplo, de Estados Unidos, que vinieron a hablar de ciencia política, que vinieron a hablar de gobierno, que vinieron a hablar de políticas públicas, sino que nos permitió saborear ese gusto por las ideas que son novedosas en el terreno de la ciudadanía. De la ciudadanía se empieza a hablar más, a veces se habla de manera aislada, pero por fortuna en este congreso la ciudadanía fue un tema fundamental. Estamos en una época en la que estamos creando ciudadanía. Muy buenas noches, doctor. Muchísimas gracias por estar, de verdad, por haber aceptado una nueva entrevista. Con muchísimo gusto. A pesar de que a usted, pues seguramente la demanda de preguntas de una serie de actividades aquí en Quintana Roo durante su estancia, pues ha sido amplia. Pero pues en Voces Universitarias usted nos privilegia mucho con su presencia. No, al contrario, un placer. Pues doctor, nos quedamos con muchas preguntas. Va a ser difícil que podamos responder a todo porque efectivamente cuando hablamos de ciudadanía, cuando hablamos de universidades, cuando hablamos de contextos en donde hay nuevos procesos, como el caso de Quintana Roo, en donde nos estamos estrenando, donde nos estrenamos además este año como el primer estado en donde las candidaturas independientes han sido parte del proceso electoral, pues efectivamente hace falta hablar acerca de eso. Yo sería de la idea de decirle solamente que en nuestra universidad, en la Universidad de Quintana Roo, tenemos dos carreras que hablan o que son el escenario esencial para tratar esos temas. Una que nace con la universidad, que es la carrera de Relaciones Internacionales, que no forma personal solamente para el servicio exterior, sino que hace diferentes pues, fuentes de formación profesional, por ejemplo, para la educación, para la gestión pública, estatal, municipal, para la federal también. Y la otra carrera que tenemos en este ámbito, en este escenario, es la que usted conoce, que es la de Gobierno y Gestión Pública. ¿Cómo podemos? Usted habló mucho o ha hablado mucho acerca de esto, sobre el tema de la formación de ciudadanía. ¿Cómo podemos nosotros contribuir? ¿Cómo deberíamos contribuir más las universidades, en particular la nuestra, especialmente estas dos carreras, en la formación de ciudadanía? ¿Cómo la universidad interviene en esos campos tan delicados y tan necesarios para la sociedad y por supuesto para el Estado? El Estado no está completo sin los ciudadanos profesionales, formados, demandantes, exigentes, informados. Sí, sin duda, yo creo que uno de los principales elementos que tenemos enfrente como desafío es, digamos, recuperar esa conexión entre universidad y Estado, no como se pensaba hace 20 o 30, o como muchas veces uno se sorprende que todavía se siga pensando que es una relación servil, ¿no? De que la universidad simplemente produce burócratas o aspirantes a burócratas, ¿no? No, yo creo que la universidad, desde luego pensada no solamente para el Estado, sino para la propia sociedad, es lo que ha venido diversificándose en los últimos años. Desde luego hoy la agenda o los niveles de experiencia que se le demandan a los docentes, a los investigadores, también han modificado patrones de comportamiento. Es decir, hoy nosotros hacemos más consultoría que lo que hacíamos en el pasado. Hoy hacemos más interacción con organizaciones civiles de lo que hacíamos en el pasado. Y ya no solamente entonces tenemos el tamiz del gobierno o del Estado como la única vía de escape o la única vía de incorporación formal al trabajo. Hoy tenemos más posibilidades de inducir
en el buen sentido a los estudiantes, a que generen capacidades de emprendedores en el sentido de crear sus propias empresas de consultoría, de análisis, de gestoría, de cabildeo, etcétera. Es decir, muchas de estas habilidades que hoy ya forman parte, digamos, de un acervo mucho más amplio, y que en todo caso, esto sí es una crítica y autocrítica, desde luego, sobre todo para el campo de las universidades públicas, en donde sí tenemos que contextualizarnos con estos cambios que han generado los mercados laborales, la propia lógica identitaria de la profesión en las ciencias políticas, en las relaciones internacionales o en general en las ciencias sociales en general, y donde entonces nosotros tenemos que colocarnos entonces con esta perspectiva de ofrecer mayor experiencia, mayor confrontación a un entorno que desde luego es cada vez mucho más competitivo, y donde también tenemos que afrontar, digamos, desde luego dos fenómenos, me parece a mí, centrales. Uno, desde luego, cómo lidiar con la necesidad de una modificación demográfica que ha generado desde luego un compromiso del Estado, que por fortuna lo genera y lo resuelve o lo intenta resolver, que es desde luego una asistencia cada vez más masiva de estudiantes a los ámbitos universitarios, que llegan hasta este nivel. Y segundo, en el otro contexto, cómo está el reto de la movilidad y de la inserción social del estudiante universitario en su medio, es decir, a través de empleo. Entonces, el Estado también, y en general, la propia dinámica social confronta una estructura deficitaria de empleo, es decir, que no solamente es responsabilidad del Estado, sino también del tipo de economía en el que nos hemos metido durante los últimos 30 o 40 años. Entonces, desde luego tenemos que confrontar esos retos, y esos retos son un dilema permanente en toda universidad pública, y por lo tanto, entonces, la expectativa que tienen nuestros estudiantes de encontrar una esperanza de movilidad social y al mismo tiempo conocimientos serios, sustantivos, que le permitan ejercer una profesión a lo largo de su vida, pues son dos retos muy importantes en donde la autorreflexión desde las universidades tiene que ser cada vez mucho más necesaria, mucho más común. Insisto, no por la idea, digamos, a veces lamentablemente la gente piensa que estamos en una lógica de autodestrucción o de perder privilegios o de ya no generar ningún tipo de espíritu de cambio, que eso también es un problema muy común en nuestras instituciones. Y entonces, en ese sentido, lo que tenemos en perspectiva es que entonces nuestras universidades tienen que pegar ese salto. Nuestras universidades tienen que pegar el salto a trabajar cada vez más de cerca con las ONGs, a uno ser mismo actor, promotor, gestor, cabildeador, como se le quiera llamar, facilitador, etcétera, porque esas son habilidades, como mencionábamos en el programa anterior, de que nuestras profesiones, o sea, aparte de que puedan crear a un profesional más preparado, también estamos con el compromiso de darle a ese estudiante valores, referentes, comportamientos, ejemplos para que pueda darse una adecuada inserción en el medio social donde se desempeña y en el medio laboral donde se desempeña. Entonces, tenemos que crear esos círculos concéntricos, ¿no?, que generen estas actitudes y esos valores para que nosotros mismos seamos precisamente los primeros puntos de referencia con el que cualquier joven que llega a la edad universitaria de 18 años encuentre que la universidad es una respuesta, no una postergación de problemas o que piense que está perdiendo su tiempo. Y claro, eso es la sensación que evidentemente lo que menos debemos generar en la imagen, en la percepción, en la existencia, en la idea que trae un joven estudiante después de 3 o 4 años de estar en una experiencia universitaria, que sienta que perdió el tiempo. Claro, sí, sí. Eso, y efectivamente, yo creo que es el desafío más importante. En un momento en el que pareciera que los universitarios somos cada vez más útiles, más importantes para una sociedad cambiante, pero también donde algunos problemas estructurales se van presentando, como es el tema del desempleo, donde las carreras, por ejemplo, de las que tienen que ver con las ciencias sociales se ven de pronto demeritadas o que se piensa que son no productivas. Entonces yo creo que ahí está buena parte del asunto de cómo
construir también esa percepción del ciudadano en relación con las propias universidades, es decir, que realmente el ejercicio de la educación pública, que me parece a mí uno de los grandes elementos centrales que definen a un Estado como el nuestro, pues no podamos perder eso de perspectiva. Es decir, ahí sí me parece central que nosotros hagamos una defensa eficaz del carácter público de la educación. ¿A partir de qué? A partir no solamente, insisto, de defender canonjías o pensar todavía en este insularismo histórico en el que las universidades están percibidas, ¿no? Al contrario, las universidades deben salir más a las calles, pero no solamente para protestar. Claro, las universidades deben salir más a las calles en términos de recoger una percepción de qué es lo que se necesita afuera. Es decir, nosotros tenemos que estar cada vez más conscientes de que las universidades, en tanto públicas, se deben al público, se deben a las necesidades sociales y por lo tanto hay que estarnos retroalimentando constantemente de esas necesidades sociales para adecuar nuestros planes de estudio, para poder estar perfectamente conscientes de las posibilidades y las posibles áreas susceptibles de innovación para que nuestros estudiantes estén al día y que incluso en tiempo real estén experimentando y desarrollando esos procesos, esas capacidades, esas habilidades que le van a permitir rápidamente encontrar o ser un interlocutor en el espacio donde él se quiera desarrollar. Me quedo con este tema del tiempo real, de la organización y de un tema pendiente de la entrevista pasada, doctor, para que vayamos a una pausa y regresemos para hablar acerca de ese tema. Correcto. Esa asociación, esa organización que requerimos para seguir al día en estos cambios en México. Correcto. Vamos y regresamos aquí a Voces Universitarias. Le agradezco mucho que siga con nosotros disfrutando esta charla con el doctor Alarcón Holguín. Estamos hablando de temas que a usted le interesan muchísimo, son temas que a veces usted escucha de manera aislada o que quizás escuche como un tema pues de alcances nacionales, canales nacionales. Pero desde un canal como el 7+, ahora estamos hablando de ciudadanía, lo estamos haciendo con un experto que ahora nos visita, que ha estado con nosotros en el 6º Congreso de Gobierno y Gestión Pública. Doctor, pues le sigo agradeciendo enormemente que hablemos más y más acerca de este tema. Ojalá que pronto lo tengamos nuevamente en nuestra universidad y en este programa. Ojalá que sea un buen pretexto para volver a hablar de esto. Pero mientras tanto, vamos a irnos a algo que usted dijo. Organización, asociación, trabajo en tiempo real por parte de las universidades para estar al día en nuestros programas de estudio, para que podamos traducir lo que la sociedad requiere para poder creer más en sus universidades, para que los cuadros profesionales en ciencias sociales estén al día y no estén en ese grado de obsolescencia que muchas veces caracteriza desafortunadamente a algunas universidades. Hay que ser críticos, autocríticos en eso. Y sobre todo para que el Estado esté completo. El Estado efectivamente no solamente son las instituciones, sino que también son los ciudadanos. Exacto. Y esa parte que usted estudia y que es una de las líneas de investigación que seguramente para la Universidad Autónoma Metropolitana es singular y es posiblemente uno de los mayores prestigios que tiene, nos pueda decir, nos pueda hablar, nos pueda hacer una reflexión acerca de esto, particularmente, bueno, porque organizarse desde la universidad, organizar la ciudadanía, participar en esos procesos pues históricos como los que estamos viviendo en este momento, pues resulta fundamental. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo podemos sintetizar en este bloque tan breve que tenemos, doctor? Bueno, yo diría que los retos de la participación ciudadana hoy en México estarían centrados en dos pistas. O sea, una que hemos estado hablando, o sea, de cómo fomentar el asociacionismo civil, es decir, cómo hacer que la gente participe más en ciertos espacios y que asuma que ese es un contexto que le va a redituar y que va a generar entonces
mayores beneficios, es decir, y que incluso eso genera aprendizaje democrático, porque participar en asambleas, participar en reuniones, participar en diálogos, o sea, en el nivel que nosotros centremos la idea de que la gente tiene que aprender a comunicarse, tiene que saber reconocerse, tiene que saber respetarse, o sea, esos elementos, primero como habilidades, son centrales para después pasar a tareas mucho más complejas como sería tomar decisiones de Estado, tomar decisiones de gobierno, asignar un presupuesto, poder construir un consenso, poder generar una negociación a nivel legislativo. Es decir, si nosotros no tenemos esos aprendizajes primarios, es muy difícil que podamos llegar con una clase política preparada, con una élite política preparada, capacitada, para entonces poder tomar decisiones más complejas y decisiones que de alguna manera también puedan ser explicadas, transmitidas y además en un momento dado puestas a un nivel de consulta que pueda ser con el voto o simplemente también igual con el diálogo, con la rendición de cuentas con la que un diputado regresa a su distrito a decir, miren, yo voté la iniciativa sobre desarrollo agropecuario que nos va a traer 10 millones de pesos en una obra hídrica. Es decir, si yo logro explicar eso y logro, digamos, de alguna manera generar que la gente asuma que esas decisiones no son decisiones de un negocio particular, de un beneficio personal, sino estamos viendo efectivamente esos resultados, la participación ciudadana entonces toma otro contexto. Mucha gente reclama decir, bueno, ¿para qué se piensa ahora en temas como la reelección legislativa con el tipo de políticos que tenemos? Cierto. No podemos pensar en la reelección legislativa cuando tenemos políticos que efectivamente no generan una legitimidad, no generan un diálogo y se deben más a otro tipo de lealtades o otro tipo de actores. Pero la legislación, por poner un ejemplo, la legislación se gana cuando entonces hay procesos de rendición de cuentas, cuando hay procesos de interacción con el ciudadano y el ciudadano asume, yo estoy contratando a esta persona de alguna manera con mi voto, claro, y yo tengo el derecho de decidir si se va o se queda. Entonces, en ese sentido, enriquecemos un proceso de manera natural bajo la premisa de que entonces no es un asunto de los partidos, de unos amigos o de unos individuos que están en los partidos y que solamente nosotros cada 3 o cada 6 años vamos y medio los avalamos, ¿no? Pero después nos desatendemos de ellos hasta que o vienen otra vez a comprarnos con el voto o nos vienen a otorgar una canonjía o nos vienen a dar un Boeing y una gorrita, etcétera. O sea, necesitamos enriquecer, digamos, de otra manera el concepto de participación ciudadana. Y en ese sentido, a mí me parece, por eso, muy importante que esta situación que ha venido dándose formalmente desde hace 20 años con las leyes de participación ciudadana a lo largo y ancho del país, digamos, Quintana Roo tiene la suya, hoy es vanguardia, como mencionábamos, con este ejercicio que se va a tener en el proceso próximo de julio, con justamente la participación de candidaturas independientes sí, por primera somos vez, el primer estado. junto con Zacatecas, sí. ¿no? Son los 2 primeros estados que van a hacer este ejercicio a nivel nacional. Entonces, estos aprendizajes pues son prueba de que cuando logramos estructurar, digamos, independientemente de que sepamos utilizarlo o no, que eso también es importante, tenemos que ir precisamente acumulando este tipo de experiencias, porque de otra manera entonces la concepción de la política, la forma de hacer política y la forma de relacionarnos con los políticos, entonces no cambia, y entonces eso evidentemente sí es algo que nos ofrece un desempeño tanto del gobierno, pero sobre todo, que a mí es lo que más me interesa siempre destacar, también hay que pensar en el desempeño de la propia sociedad que genera este tipo de entornos. Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacer un énfasis, un llamado muy vigoroso, que con el fortalecimiento del asociacionismo, con el fortalecimiento de las universidades o de la educación como principal pivote de cambio, nosotros podamos precisamente ir acumulando esas experiencias que después se trasladen de manera fehaciente sobre cómo y de qué manera vamos y tenemos la obligación de influir en los gobiernos que nosotros mismos constituimos, por lo menos en un Estado democrático de derecho, a través de nuestros votos. Claro. Y
Y en ese sentido, me parece a mí que ese es uno de los retos más importantes, más significativos, que implica construir ciudadanía, aprender a hacer ciudadanía y desde ese sentido compartir experiencias haciendo ciudadanía. Nos queda 1 minuto, 2 minutos acaso. Vamos entonces a tratar un tema que no puede faltar en este programa. ¿Cómo actúan actualmente los universitarios? ¿Cuál es el papel de los universitarios en este ámbito, en esa novedad de las redes sociales, por ejemplo? Redes sociales por todas partes, se habla de que las redes sociales vinieron a cambiar la forma de participación, se dice muchas cosas, las redes sociales son una forma de democratizar la toma de decisiones. Vamos a particularizar aquí, doctor, si nos puede usted dar una reflexión sobre cómo los universitarios, cómo ve que los universitarios estamos participando en redes sociales y cómo estamos contribuyendo a los cambios en México, cómo estamos participando en este proceso de transición o de democratización en México. Yo creo que esa es una de las áreas más fascinantes y con mayor desafío que se nos presenta en el corto y mediano plazo. Desde la elección pasada, particularmente, que esto es quizá buena parte del detonador que hace que los estudiantes y la reflexión entre, digamos, a través de este mecanismo, un mecanismo que no tenían controlado o no se tenía previsto porque las grandes televisoras y otro tipo de espacios de comunicación, pues más o menos tenían una cierta capacidad, digamos, de construcción de agenda. Las redes sociales particularmente han sido un detonador muy importante, sobre todo después del movimiento Yo Soy 132, en donde específicamente los estudiantes se reinsertan con 2 tipos de reclamo que me parecen muy importantes y que van en asociación con lo que hemos platicado hasta ahora. O sea, uno, ellos, cómo se ven ellos mismos como sujeto de transformación, es decir, el problema de la educación pública. Es decir, una de las demandas importantes del movimiento 132 es decir, reevaluemos el modelo de educación pública en el país. Eso es una parte. Segundo, desde luego, que ahí sí generó muchas polémicas y entre ellos mismos tuvieron sus diferencias, es cómo nos insertamos en una coyuntura específica como era la elección federal de 2012. Unos pronunciándose a favor de un candidato, otros diciendo nuestro movimiento es apartidista y más bien fomentemos la participación electoral responsable, que esa es una de las partes muy interesantes que también derivó de ese movimiento y que quizá ahora no se recuerde tanto. Pero gracias a la participación de los estudiantes a nivel nacional, se incrementó de una manera sustancial el número de observadores electorales nacionales que estuvieron vigilando la elección en las casillas. Es decir, a diferencia de otros procesos electorales donde esta era un renglón donde estábamos omisos o con deficitarios respecto a ese tipo de tareas. Entonces, ahí tenemos 2 impactos muy interesantes que la construcción de una agenda, cuando logra tener cierto nivel de sistematización, cuando logra tener cierto nivel de transversalidad y de clarificación sobre por qué y para qué y qué esperamos de la aplicación o de la promoción de una cierta acción o de una cierta política, ahí nos damos cuenta que, desde luego, esta innovación, esta aportación que hicieron estos jóvenes universitarios a nivel nacional y yo diría a nivel mundial, porque no pasó desapercibida, como tampoco pasó desapercibida en su momento la innovación que hizo Barack Obama precisamente de estas redes sociales como un nuevo actor, un nuevo jugador en el desarrollo de las campañas electorales. Acá lo que podemos sacar como una buena enseñanza es que las redes sociales, como toda tecnología, como toda aplicación, como todo instrumento al servicio del ser humano, pueden ser factores que apoyen, que impulsen, que enriquezcan precisamente la capacidad, ¿no? Es decir, antes decíamos la caja idiota, ¿no? La televisión. Hoy podemos decir también, si no hacemos un uso adecuado de las redes sociales, pues luego, desde luego, pueden ser factores de trascendencia, como si se les da un uso totalmente personal o totalmente banal. Pero si nosotros
le damos el uso adecuado o sabemos contextualizar que estos son instrumentos que también como creación humana pueden sernos útiles para proponer grandes elementos de comunicación, digamos, trasladarse con una enorme facilidad de un espacio a otro, pues bueno, ahí vemos los resultados. Es decir, en un momento dado, estas prácticas son las que realmente nos dan una idea de que haciendo ciudadanía, utilizando los instrumentos que tenemos, podemos llegar a muchos lugares y de maneras en donde precisamente podemos fortalecer la legitimidad, la confianza, la credibilidad de las instituciones y de las propias prácticas sociales de las que nosotros intentamos ser partícipes. Yo creo que esa sería una de las grandes enseñanzas que nos deja esto en función de qué futuro le podemos ver a la ciudadanía. Desde luego, las redes sociales son una importante herramienta, importante, más no suficiente. La cotidianidad, el trato de persona a persona, la vida cotidiana debe ser y debe seguir siendo fundamentalmente el primer elemento de la interacción humana, es decir, el trato directo entre las personas, el respeto directo entre las personas, la práctica constante de la comunicación entre las personas. Esa es nuestra principal fuente de educación, enseñanza y experiencia para poder entonces hacer una práctica política responsable y, digamos, colaborativa entre todos. Excelente, doctor. De verdad que muy agradecido a nombre de Voces Universitarias, muy agradecido por parte de la Universidad de Quintana Roo y a nuestro público, nuestro agradecimiento también por estar con nosotros disfrutando de esta charla muy enriquecedora, de verdad, muy agradable, muy importante y esperamos tenerlo nuevamente en nuestro programa tan pronto sea posible. Muchísimas gracias. Será un placer. Hasta pronto, doctor. Hasta luego. Muchas gracias. Un placer. Y pues nos despedimos, nos vemos el próximo lunes aquí en Voces Universitarias.